Bienvenido, soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti, a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, EY, La Moderna, Constellation Brands y 3M. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Bienvenidos otra vez al segmento de salud de la American Society. Muchísimas gracias, Adriana, Patty y Larry Rubin. Y pues bueno, tenemos de nueva cuenta, bienvenido al doctor Shidlo, David. Qué gusto tenerlo otra vez con nosotros, doctor. Muchas gracias. Es un placer para mí estar acá. Qué bueno, doctor. Miren, tenemos al doctor psiquiatra David Shidlo, quien es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se formó como médico cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana y es experto en trastornos alimenticios, psicosomática, depresión, adolescencia, parejas y adicciones, con más de 35 años de experiencia. Y el día de hoy, el doctor Shidlo nos va a hablar acerca de problemas de sueño durante el COVID. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto para mí volver a estar aquí. Agradezco a la American Society, a Lizzie, a Larry, a todos los que han hecho posible que esto se dé y por las invitaciones anteriores y por la del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los problemas de sueño durante la época de la pandemia. Como ustedes saben, en el Centro Médico ABC hemos tenido una línea de servicio, una línea de apoyo, de asesoría abierta, y muchas de las llamadas que recibimos tienen que ver con ansiedad, muchas tienen que ver con el uso de sustancias, pero muchísimas tienen que ver con los problemas del dormir, los problemas del sueño. Y es por eso que decidimos que el día de hoy sería conveniente poder hablar un poquito de esto. Les voy a resumir algunos de los temas más importantes alrededor de los problemas del dormir, para que podamos al final contestar algunas preguntas que les sean de interés al público en general. Lo primero que les quisiera decir es lo siguiente. La infección del SARS-CoV-2, que es la que produce el COVID-19, es una infección que ataca a muchos aparatos y sistemas. Todos sabemos que ataca al aparato respiratorio, sabemos que de alguna manera afecta al sistema cardiovascular también, pero poca gente
sabe o piensa que también puede llegar a afectar al sistema nervioso. Ahora, como ustedes lo saben, el sistema nervioso es un sistema sumamente complejo. Quizá, como lo he dicho en ocasiones anteriores, el sistema nervioso es el sistema más complejo que yo conozco en el universo. Es algo que tiene que ver con miles y millones de conexiones neuronales que hacen que el ser humano pueda funcionar como debe de funcionar. Y lo malo es que ahí están ubicadas muchísimas funciones, las funciones neurológicas, las funciones psiquiátricas y algunos de los efectos psicológicos de lo mismo. Si ustedes lo piensan, los trastornos de sueño tienen que ver con todas estas. Puede haber problemas neurológicos que produzcan dificultades en el dormir, muchos problemas psiquiátricos se manifiestan a través de problemas del dormir y algunos de los efectos psicológicos que tenemos los seres humanos durante esta pandemia que pueden tener que ver con el miedo a infectarse, que pueden tener que ver con la depresión, que pueden tener que ver con lo que hemos perdido, seres queridos, trabajos, economía, tienen efectos psicológicos que también tienen un efecto sobre el dormir. Y es por eso que cuando nosotros decimos la infección de COVID, no es nada más una infección que va a alterar los pulmones y que va a afectar ciertos aparatos y sistemas, sino que puede llegar a afectar al sistema mismo, que es el sistema nervioso central y periférico. ¿Qué es lo que puede hacer? En alguna plática anterior, que seguramente la pueden buscar en los anales de la American Society, hablábamos de todas las alteraciones neurológicas que pueden sentir los seres humanos debido al COVID. Estas alteraciones neurológicas que pueden ir desde pérdida temporal de la memoria, algunas reacciones neurológicas importantes y que tienen un impacto sobre la posibilidad de dormir. Cuando una persona está alterada, ya sea neurológicamente o psicológicamente, los humores son los primeros que son afectados. Los humores implican la alimentación y el dormir, entre otros. Entonces sabemos que el dormir se afecta de manera importante a la hora de que estamos expuestos al COVID-19. También hemos visto alteraciones de conducta, las hemos visto mayormente en niños y en adolescentes, pero también lo vemos mucho en adultos y vamos a hablar de algunas de ellas. Estas alteraciones de conducta se encuentran ahí en una encrucijada muy interesante que hay entre la neurología y la psiquiatría. Hay problemas de conducta que tienen un sustrato puramente neurológico, hay problemas de conducta que tienen un sustrato puramente psiquiátrico y obviamente existe la combinación de las dos. Y como decíamos, todo esto tiene repercusiones psicológicas. La pandemia lo ha tenido tanto desde el miedo a infectarse como desde la necesidad de estar encerrados, que para los niños y los jóvenes ha sido sumamente complejo, tener que trabajar desde casa, tener que estudiar desde casa, no ver a los amigos. Todo esto tiene implicaciones muy importantes a nivel psicológico que terminan por afectar, entre otras, la capacidad del dormir. Entonces, hablemos un poquito de qué son los trastornos del sueño, los trastornos del dormir. En general son alteraciones en los tiempos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los tiempos, ¿qué quiere decir? Que la gente esté durmiendo menos tiempo, ¿sí? Que la gente esté durmiendo en tiempos inadecuados. Lo vamos a hablar con más detalle en un momento, pero muchos de los jóvenes están durmiéndose a las 5 o 6 de la mañana y entonces duermen más horas durante el día, menos horas durante la noche. Estas son este tipo de alteraciones de tiempo. También puede haber una alteración en la forma. La forma tiene que ver con la arquitectura del sueño, tiene que ver con en qué momento tenemos sueño REM y en qué momento no lo tenemos, porque fenómenos metabólicos muy importantes ocurren a la hora que estamos dormidos. Y si nosotros alteramos la forma del dormir, entonces resulta que estamos alterando otros procesos metabólicos que pueden tener que ver con el aumento de peso, que pueden tener que ver con los niveles de ansiedad, como lo vamos a ver más adelante. Tercero, también tiene una afectación en el contenido del sueño. Muchísima gente, sobre todo niños mayores y algunos adolescentes, están teniendo muchas pesadillas, se despiertan constantemente en la noche con angustia y todo esto son alteraciones en el dormir. También hablamos de alteraciones en la cantidad y en la calidad del sueño. La cantidad del sueño se ha ido disminuyendo, como se los voy a explicar también en un momento, ha ido disminuyendo con la civilización y con el tiempo.
Lo que un adulto debe de dormir en general son 8 horas y cuando la cantidad del sueño disminuye, también aumentan algunos de los trastornos que están vinculados con el dormir mal o con el no dormir. Y entre ellos está la calidad del sueño. Como yo les decía, la arquitectura del sueño tiene una lógica, tiene un ritmo muy determinado que si nosotros nos saltamos algunas fases o no tenemos algunas de estas fases, tenemos algunas alteraciones en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces vamos a ver que hay afectaciones tanto físicas como emocionales por el no dormir. El tener una alteración de sueño produce cambios hormonales en neurotransmisores y en los niveles de cortisol. Los neurotransmisores se producen a la hora de estar dormidos, se producen cuando estamos produciendo sueño REM, que es el momento en el que estamos soñando. Y si la gente está teniendo pocos momentos de sueño REM o se los salta porque su arquitectura del sueño está siendo afectada, la calidad de sus neurotransmisores no va a ser adecuada. Y esto tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con las fobias, con las obsesiones. Muchos de estos padecimientos psicológicos y psiquiátricos que uno no lo vincula con el hecho de haber dormido de manera inadecuada. También se altera el metabolismo de los carbohidratos. La gente no sabe esto, pero cuando uno duerme mal, todo el metabolismo de los carbohidratos se altera y esto produce aumento de peso. Y esto, evidentemente, lo hemos oído de mucha gente durante la pandemia, cómo han subido de peso, y normalmente se lo atribuyen al hecho de que comen más durante la pandemia por estar encerrados y demás, pero muchos de ellos se lo deben realmente al hecho de estar durmiendo de manera inadecuada. Desafortunadamente, el dormir mal afecta la cognición y la conducta, la capacidad de concentración, el intelecto. Cuando antes de la pandemia, inclusive cuando me traían algún niño, algún adolescente que estaba teniendo algunas dificultades escolares y demás, una de las cosas que se indaga a profundidad es la forma del dormir, el tipo de dormir, el tiempo de dormir, porque esto, como les digo, afecta a la cognición y la conducta y la capacidad de concentración, no solamente en los niños y en los adolescentes, en los adultos también. Hemos tenido pacientes adultos que llegan y nos dicen, no sé qué me está pasando, antes podía yo tomar decisiones con mucha facilidad, antes podía yo leer un libro de una manera adecuada, hoy en día me cuesta mucho trabajo, leo la misma página 5 veces y no sé lo que leí, y mucho de esto tiene que ver con estas afectaciones de sueño, como yo les decía. No es lo único, pero es una de las causas. El no dormir bien resulta en fatiga física y en fatiga emocional, y esto es un problema importante, porque la fatiga física a veces se puede curar descansando un poco. La fatiga emocional tarda mucho más tiempo y es muy complicado resolverla. Además, exacerba los problemas físicos y los problemas emocionales que uno ya traía desde antes, ¿sí? Problemas que uno podía traer de antes de la pandemia y el no dormir los empeora y hace que sea mucho más difícil su control o su manejo, diabetes, epilepsia, depresiones importantes, distimias, que se hacen mucho más profundas y mucho más difícil su manejo. Además, la gente que no duerme bien anda constantemente buscando cómo compensar. Entonces, a veces duermen de día, duermen mal de día y entonces esto genera un círculo vicioso porque entonces vuelven a dormir mal en la noche y se hace un círculo de compensaciones inadecuadas, de soluciones maladaptativas que no permiten que la persona salga adelante. Y sí les quiero decir que el no dormir por tiempos prolongados afecta gravemente la salud mental con el tiempo. El dormir es una parte muy importante, no solamente es un descanso físico y un descanso emocional, el cerebro y muchos otros órganos del cuerpo hacen su trabajo mientras nosotros dormimos, de limpieza, de purificación, de liberación de toxinas, de producción de elementos que necesitamos para dormir, para vivir, perdón. Entonces, dense cuenta ustedes que el dormir mal, el tener trastornos del dormir, aunque sea por un periodo corto, genera una serie de complicaciones físicas y emocionales al ser humano que las está viviendo. Y muchas veces a la gente que está conviviendo con ellos también. El no dormir muchas veces provoca que la pareja no duerma bien, si los niños no duermen bien, hacen que los padres no duerman bien. Y entonces se genera también un fenómeno sociocultural importante del que vamos a hablar en un momento. Hablamos de un fenómeno sociocultural porque hoy en día y con la pandemia sabemos que mucha gente ha tenido, además de pérdidas de seres queridos, como yo les decía, problemas económicos, problemas laborales, los niños problemas escolares,
no todas las escuelas estaban preparadas para dar clases en línea, no todos los maestros saben cómo dar clases en línea. El hecho de que algunos jóvenes y niños tengan que pasar 6, 7, 8 horas en la pantalla tomando clases, el hecho de que todos estemos trabajando con pantallas, genera una serie de problemas también que a veces dificulta el poder dormir bien. Problemas maritales y familiares que se deben en parte a la pandemia, en parte al confinamiento al que hemos estado expuestos muchos de nosotros por mucho tiempo, por periodos muy prolongados. Y por eso es que decimos que el problema del dormir también tiene un componente sociocultural, porque todos estos problemas que se generan a nivel social, a nivel personal, van a afectar la manera en la que los seres humanos dormimos. Fíjense ustedes, antes de la pandemia, se hablaba de que entre un 30 y un 50% de la gente ya sufría de trastornos del dormir. No todos ellos son insomnio, algunos de ellos tienen que ver con la arquitectura del sueño, algunos de ellos tienen que ver con dificultades para conciliar el sueño, otros con despertares muy repetidos y otros con despertares tempranos, pero mucha gente tiene problemas. Esto ha sido un fenómeno que yo creo que va de la mano un poquito con el avance de la civilización y de la tecnología. Hay un estudio, lo reportó el doctor Oscar Sánchez en una de las pláticas que tuvimos, en la que él dice que algunos estudios demuestran que hoy en día dormimos entre 1 y 2 horas menos de lo que está recomendado para los adultos, todos en promedio, por el trabajo que tenemos, por la vida social que la gente tiene, por las preocupaciones que la gente tiene, y esto ya implica un problema en general social y cultural. ¿Sí? Quiero que entiendan que el problema del dormir no es un problema en sí. Los problemas del dormir tienen mucho que ver con los síntomas que están representando. El no dormir es un síntoma. Es un síntoma de depresión, es un síntoma de ansiedad. Aquí se los pongo abajo: ansiedad, depresión, es un síntoma de fobias. Si la gente desarrolla ciertas fobias a infectarse, por ejemplo, en esta época, a que algún familiar muera. Y estas generan un problema del dormir, que es un síntoma de que la persona está desarrollando un padecimiento psiquiátrico o psicológico. La gente se ha vuelto más obsesiva con la limpieza y con otras cosas, y es estas obsesiones las que también de repente generan problemas en el dormir. En alguna de las pláticas habíamos dicho que el problema general se convierte a la larga en un trastorno de estrés postraumático, y el trastorno de estrés postraumático es un problema que, si no se resuelve a tiempo, puede durar por muchas semanas, meses o incluso años. Y una de las características del trastorno de estrés postraumático son dificultades complejas en el dormir. Entonces, vean ustedes cómo se generan estos círculos viciosos, en donde no dormir bien, no preocuparnos por tener una buena calidad de sueño, una buena cantidad de sueño, nos lleva a desarrollar algunos padecimientos que se van a volver a manifestar como un síntoma de ese padecimiento, y que se va a convertir en un efecto circular de retroalimentación. Se va a ir repitiendo esto, porque un síntoma genera un padecimiento. Ese padecimiento se va a manifestar en síntomas, uno de los cuales va a ser dificultad para dormir. Es importante recordar que esta pandemia ha generado trastornos importantes en el dormir, y que han aumentado el número de casos. Como yo les decía, las consultas privadas y las consultas en las líneas de ayuda han aumentado enormemente, no solamente con problemas de sueño, pero los problemas de sueño toman una parte importante de las consultas de la gente. La gente está durmiendo mal, la gente está teniendo pesadillas, la gente está revirtiendo sus horarios del dormir, y vamos a hablar de esto a continuación. ¿Por qué ha empeorado? Ha empeorado porque nuestras conductas han cambiado. Si lo ven aquí en la columna del lado izquierdo, nuestras conductas han cambiado mucho. Mucha gente, por estar en la casa y estar encerrados, lo que han hecho, lo que han logrado, es que sus horarios se vayan haciendo cada vez más tarde. Se quedan viendo la televisión, se quedan en las redes sociales los jóvenes platicando. Mucha gente que no está pudiendo hacer el ejercicio que hacía anteriormente, no está durmiendo igual de bien, se quedan despiertos tarde. Otro de los problemas que puede haber es que la gente está invirtiendo los horarios. Esto le pasa mucho a los niños y a los jóvenes y a la gente de la tercera edad. Los horarios invertidos son un problema muy serio, porque la gente duerme
poco durante la noche y duerme mucho durante el día. Esto afecta la arquitectura del sueño, como les decía, y a la hora que esto cambia el metabolismo, aumenta el cortisol, cambia el metabolismo de los carbohidratos, la gente sube de peso, no se producen neurotransmisores de la calidad adecuada que se deben de producir, y esto genera una serie de problemas psicológicos y emocionales importantes. El uso de la tecnología, que todos hemos tenido que recurrir a ella precisamente porque estamos trabajando en línea, porque estamos tomando clases en línea, porque estamos dando clases en línea, hace que la gente esté demasiadas horas conectados a la pantalla. La luz de las pantallas también afectan al cerebro de muchas maneras y muchos de los problemas del dormir pueden tener que ver con las horas de pantalla. Yo les recomiendo mucho a la gente bajar el brillo de las pantallas, sobre todo después de la tarde. Les recomiendo mucho a la gente dejar de ver pantallas, teléfonos, computadoras, televisión, por lo menos una hora antes de irse a dormir, porque eso hace que el cerebro se apacigüe un poco y pueda conciliar el sueño de mucho mejor manera. No podemos hacer nada si tenemos que tomar clases en línea, si tenemos que trabajar en línea, pero sí podemos tratar de prevenir que esto no sea en exceso. Si los jóvenes, además de tomar 5 o 6 horas de clase en pantalla, después en la tarde tienen que hacer tareas en pantalla y después en la noche quieren estar en contacto con sus amigos, lo cual es perfectamente razonable porque es parte de su proceso de desarrollo. El conecte social para los adolescentes es muy importante. No se los podemos limitar tampoco en exceso, pero sí podemos limitar los horarios en los que lo hagan porque si no les afecta el sueño. Entonces, como les decía, las redes sociales, primordialmente los jóvenes utilizan las redes sociales en exceso, pero sí les quiero decir que cuando yo empiezo a trabajar con algunos jóvenes que están usando sus redes sociales hasta tarde en la noche, platico con ellos, me dicen, no sé por qué mis papás se enojan si ellos hacen exactamente lo mismo. Entonces, los adultos también tienen que vigilar si no están demasiadas horas en sus redes sociales, jugando juegos en el teléfono, en la computadora para distraerse un poquito de la pandemia, un poquito del confinamiento en el que hemos estado. Quiero decir también que una de las conductas que afecta al dormir son las noticias. Lo he dicho en todas las pláticas que he dado en la American Society y en muchos otros lugares. Por favor, no vean exceso de noticias. Número 1, las noticias son repetitivas. Número 2, hay muy poca información en las noticias que verdaderamente sea relevante. Es mucho más fácil leer algunas noticias en algunas páginas que son neutrales, que dan información científica, que dan información verídica, que estar viendo noticias en la televisión, muchas de las cuales son amarillistas, porque eso es lo que vende, muchas de las cuales nada más asustan. Recientemente en una entrevista de Canal 22 me preguntaban acerca de esto y yo decía, qué curioso que hay muchísimas más noticias acerca de la cantidad de gente que se enferma y la cantidad de contagios que acerca de toda la investigación increíble que hay en el mundo, masiva, para nuevos medicamentos y nuevas vacunas para el COVID. Claro, porque esa es la forma en que se manejan las noticias. Sin embargo, si ustedes se meten a páginas científicas, a páginas neutrales para obtener sus noticias, van a encontrar un balance de estas noticias y no les va a afectar, sobre todo cuando ven noticias en la noche, en su dormir. Mucha gente me dice que lo último que hace antes de meterse a la cama o ya estando en la cama es ver las noticias. Evidentemente eso va a afectar su forma de dormir. La convivencia, el enclaustramiento, las dificultades que hemos tenido todos en los últimos meses también generan muchos problemas en el dormir. Y aquí les vuelvo a recordar, problemas familiares, problemas maritales, problemas laborales, educativos, problemas económicos, todos estos van a afectar la manera en la que vamos a dormir. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es pensar en las rutinas. Tenemos que tener horarios, dice Horatios, es un error de dedo, perdón. Hay que pensar en los horarios. Tienen que tener horarios muy claros de a qué hora se van a meter a la cama, a qué hora se van a dormir. Tienen que vigilar la temperatura. Mucha gente se mete a la cama cuando hace frío y no tiene las cobijas adecuadas y entonces no puede conciliar el sueño porque su cuerpo no está en la temperatura adecuada. Mucha gente pone algún calentador y la temperatura está demasiado elevada. La temperatura es muy importante vigilarla a la hora que uno se va a dormir. Mucha gente se mete a la cama con hambre o habiendo comido en exceso, cualquiera de las dos. Es muy importante haber comido un tiempo suficiente
a la cama, pero no demasiado largo para no meterse a la cama con hambre. Vigilen eso. A veces tomarse un vaso de jugo de tomate antes de irse a la cama, algún snack antes de ir a dormir, cuida esta parte del hambre. Muchísima gente está viviendo con ansiedad en estos tiempos y eso es algo que hay que tratar. Hay mucha asesoría en las líneas, hay muchos profesionales que podemos ayudar con muchas técnicas que van a ayudar a relajar la ansiedad a la hora de meterse a la cama, porque eso afecta evidentemente la capacidad de inducir el sueño, de quedarse dormido. Mucha gente utiliza distractores porque cree que eso le va a ayudar a dormir, como por ejemplo poner música, utilizar pantallas. Es importante tratar de no tener esos distractores, que uno cuando decide el horario en el que se va a meter a la cama, se meta a la cama, cierre los ojos, apague la luz y trate de conciliar el sueño. Los distractores no son gran ayuda. Alguna gente cree que le ayuda el quedarse dormido con música, pero el cerebro no entra en el mismo ritmo de descanso cuando está escuchando música, aunque se apague sola 1 hora después o media hora después. Es importante planear que uno se va a dormir. Es importante, como les decía, suspender el uso de pantallas por lo menos 1 hora antes, todas las pantallas, incluyendo los teléfonos, por lo menos 1 hora antes de meterse a la cama. Es importante sacar la tecnología de la recámara. Sí, mucha gente cree que si no usa el teléfono, pero usa el iPad o ve la televisión, no le va a afectar. Hay gente que no puede dejar de hacerlo. Yo lo que les digo es bajen el brillo de las pantallas lo más que puedan. Ojalá lo puedan dejar de hacer, pero si no, bajen el brillo lo más que puedan. Y hay muchísimas páginas que les hablan de la higiene del sueño, qué hacer para poder dormir, que incluyen estas cosas que yo les decía, el horario, la temperatura, el hambre, manejar la ansiedad, hacer las cosas de una manera que les permitan conciliar el sueño de una manera más adecuada. Vamos a hablar un poquito de las sustancias. Mucha gente, por la pandemia y por el hecho de estar confinados, ha recurrido a usar alcohol de mayor cantidad que la usaba anteriormente. El alcohol es un depresor. El alcohol no es bueno. Mucha gente se queda dormida porque bebió en exceso, pero se despierta un rato después y no puede volver a conciliar el sueño. Además, con una deshidratación y una resaca que tampoco le permite tener una buena calidad de sueño. El alcohol además produce siestas en exceso, lo cual hace que en la noche no se pueda dormir adecuadamente. Como les decía, el alcohol es un depresor y además genera mucha angustia. El efecto original cuando alguien bebe alcohol sí puede ser un pequeño efecto ansiolítico, pero inmediatamente que se pasa el efecto, la angustia sube 1 grado más y 1 grado más. Y por eso es que hay mucha gente que bebe alcohol y cada vez tiene que beber en mayor cantidad o con mayor frecuencia porque es lo único que cree que le va a quitar esta ansiedad. Muchos jóvenes y algunos adultos están recurriendo a la marihuana. ¿Sí? La marihuana no es inocua como mucha gente cree. La marihuana puede producir síntomas psicóticos. Hay un estudio que demuestra que durante la pandemia los síntomas psicóticos en jóvenes aumentaron y se le atribuye al uso de la marihuana, porque lo han estado consumiendo con mayor cantidad. La marihuana puede subir la presión arterial y no hay muchos estudios al respecto, pero vean ustedes, en Estados Unidos y en Europa, cualquier persona menor de 45 años que llega con un problema de presión arterial o con un infarto, tiene que ser investigada por ley para el uso de marihuana, porque se sabe que produce estos efectos, ¿sí? Además de que produce varios efectos orgánicos, todos los cuales van a afectar la capacidad de conciliar el sueño o de tener un sueño reparador durante la noche. Entonces, por favor, aléjense de estas sustancias, no las usen en exceso, no las utilicen como somníferos, porque no les van a ayudar para nada. La otra cosa que está ocurriendo es la automedicación y la medicación por médicos con benzodiazepinas que no son una buena forma de tratar de conciliar el sueño. Primero hay que entender quién los receta. Mucha gente los receta el médico general, los receta el médico porque cree que va a ser temporal y que le va a ayudar a la persona a dormir, pero como vamos a ver más adelante, no es un buen medicamento. Lo malo es que la persona que lo está usando luego le da unas muestrecitas a la comadre, a la sobrina, a la tía, para que lo pruebe porque está durmiendo un poquito mejor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la automedicación, no es buena y puede causar muchos problemas a la larga.
Las benzodiazepinas son una falsa solución, ¿sí? La gente que las utiliza para dormir les puede ayudar un momento, pero hay que usarlas por muy corta duración y hay muchos mejores métodos para tratar de hacerlo. Además, a la larga, yo tengo pacientes que me vienen usando benzodiazepinas por años y me vienen a ver porque los quieren dejar. Es muy complicado dejarlas en un tiempo corto. Además, evidentemente, tienen el sueño alteradísimo, con complicaciones muy importantes. Es importante no complicar la situación con este tipo de medicamentos. Muchos medicamentos somníferos, como son las benzodiazepinas, pero algunos otros, causan dependencia. Y eso quiere decir que cada vez van a necesitar más y más dosis. Se convierte en una normalización. La gente sabe que si no se toma su medicamento en la noche para dormir, entonces no va a dormir y eso lo normaliza. Se generan cadenas de dependencia, como yo les decía, porque además entonces ahora necesito este medicamento y además necesito la rutina y además ya se lo di a mi vecina y entonces estoy generando una cadena de dependencia importante. Los benzodiazepinas y algunos otros somníferos no inducen el sueño, únicamente nos sedan un poquitito, lo cual nos permite a veces quedarnos dormidos. Pero el problema que esto genera es que no se genera un sueño reparador, no se genera un sueño profundo en el que hay ondas lentas y ondas REM, que son en las que yo les explicaba, ocurren los procesos metabólicos importantes, la reparación, la limpieza del cerebro, la liberación de toxinas. Todo esto ocurre en el sueño profundo. Entonces, si nosotros estamos tomando un medicamento que nos hace dormir, pero no nos hace dormir como debemos, está generando un problema más de lo que lo está resolviendo, ¿sí? Sabemos que aumentan las patologías, el trastorno de estrés postraumático está muy ligado a la inhabilidad de dormir o de dormir de manera adecuada y tener un sueño reparador, ¿sí? Y como les decía en algún momento, no se producen neurotransmisores de la calidad adecuada cuando se toman estos medicamentos, las benzodiazepinas y otros somníferos, y si no producimos neurotransmisores adecuados, empezamos a tener problemas cognitivos. Mucha gente se queja de tener problemas de memoria por el uso de estos medicamentos. Yo les recomiendo no utilizarlos, acudir a un médico, psiquiatra, neurólogo, experto que les pueda ayudar a encontrar la mejor manera de dormir. Hablemos un poquitito de eso. ¿Qué sustancias sí pueden ayudar a dormir? La melatonina, sobre todo en cantidades fuertes, es una sustancia, bueno, la melatonina es una sustancia que producimos los seres humanos cuando hay oscuridad y la melatonina cuando es utilizada de manera adecuada puede no solamente ayudar a conciliar el sueño, sino a prolongar el sueño por las horas necesarias. También se usan otros tipos de antidepresivos que no son hipnóticos, pero que ayudan a conciliar el sueño y que ayudan a tener un sueño reparador, como pueden ser la trazodona o la mirtazapina. Estas dos controladas por un médico psiquiatra o por un médico neurólogo o por un geriatra, que les van a ayudar a que su sueño pueda ser inducido y pueda ser reparado. Pero hay muchísimas otras formas en que uno puede conciliar el sueño y mejorar. Ninguna de ellas es mágica, ninguna de ellas les va a resolver el problema en una semana, pero hay que empezar a hacerlo. Una es la terapia cognitivo-conductual. Muchos psicólogos, muchos psiquiatras, podemos utilizar terapia cognitivo-conductual para ayudarle a la persona a desarrollar hábitos adecuados del sueño. Tienen que buscar páginas o tener alguien que les enseñe acerca de la higiene del sueño, muchas de las cosas que yo les dije con anterioridad, que ayudan enormemente a conciliar el sueño y a prolongarlo y a tener un sueño reparador efectivo. Tienen que evitar cafeína, endulzantes y azúcares, saborizantes, porque todas estas sustancias interfieren con el eje del sueño, ¿sí? Hay un sistema que se llama el sistema activador reticular ascendente que tiene que ver, entre otras, con el sueño, con conciliar el sueño, y este sistema se ve afectado cuando uno consume sustancias como las que les estoy diciendo. Eviten las noticias, como ya se los dije anteriormente. Eviten la tecnología, sobre todo 1 hora antes de irse a la cama. Esto ayuda enormemente a conciliar el sueño y a estar tranquilos cuando uno se mete a la cama. Encuentren maneras de resolver los estresores, ya sea a través de terapias, a través de otros métodos, como los que menciono aquí abajo, que son la respiración, técnicas de relajación, técnicas de meditación, que sí ayudan a relajarse, ayudan a disminuir los niveles de ansiedad y en algunas otras ocasiones algunos otros problemas psiquiátricos y psicológicos importantes. Finalmente les quiero decir esto, recuerden ustedes que la salud mental también es salud. La salud mental controla muchos de los fenómenos biológicos del cuerpo, entonces procurar una salud mental adecuada les va a asegurar una salud física también.
También recuerden ustedes que la pandemia va a terminar, la pandemia se va a acabar. Cada vez oímos de más medicamentos y vacunas. Se está hablando de que en Inglaterra, posiblemente en Estados Unidos, se empiece a vacunar a médicos y enfermeras ya muy prontamente, lo cual implica que muy cercanamente quizá empiece a haber vacunas disponibles para el público en general. Y lo que tienen que recordar también es que al terminar la pandemia viral, habrá otras secuelas. Entre ellas, lo que vamos a encontrar mucho es problemas de salud mental. Gente que va a estar muy deprimida, gente con obsesiones importantes, gente con fobias importantes, mucha ansiedad. Pero recuerden lo que les dije al principio de la plática, todos estos padecimientos van a afectar, entre otras, a la capacidad de dormir de manera adecuada. Entonces, si alguno de ustedes sufre de alguna de ellas cuando la pandemia acabe, por favor busquen ayuda profesional para que los ayuden a salir adelante de estos problemas. Les doy muchísimas las gracias y estoy abierto a preguntas y comentarios que puedan tener. Muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias a la American Foundation por su invitación. Perfecto. Doctor, qué interesante noticia. Ahora sí que todos los tips que fue dando, empiezan a llegar las preguntas y fue contestando algunas de ellas, pero hay recurrentes algunas de ellas que se las voy a mencionar. Dentro de los tips para relajarse en cuanto a mente y cuerpo, preguntan el tema de los alimentos a la hora de la cena o el tema de hacer ejercicio 2-3 horas antes de dormir, porque algunos no lo pueden hacer durante la mañana, si eso les ayuda un poco a relajarse o es contraproducente. Es una muy buena pregunta, muy interesante, porque la respuesta es que es un poquito de ensayo y error. Hay gente que hace ejercicio en la tarde, noche y duerme muy bien. Pero hay mucha gente que se queda con la producción de endorfinas y encefalinas, que es lo que producimos cuando hacemos ejercicio, sobre todo de tipo aeróbico, que no les permiten conciliar el sueño. Entonces, lo que yo le diría a la gente es, la mejor forma de saberlo es, hagan la prueba. Si hacen ejercicio 2-3 horas antes y pueden dormir de manera adecuada, probablemente les está ayudando a relajarse. Mucha gente usa el ejercicio como un buen relajante y entonces esa gente probablemente pueda dormir. La gente que se quede con una actividad cerebral excesiva y no pueda conciliar el sueño, yo les recomendaría que mejor duerman en las mañanas. En términos de la alimentación, como yo decía, hay ciertos alimentos que hay que evitar después de ciertas horas. Yo en general le digo a la gente después de las 4 de la tarde, tratar de evitar el café cafeinado, el té que tiene teína, los endulzantes, el azúcar en especial, sobre todo con niños y adolescentes que tienen mucho a comer azúcares en las tardes y noches. Esto no los deja conciliar el sueño de manera adecuada. Algunos saborizantes también y algunos endulzantes, aunque no tienen azúcar en sí, tampoco permiten que uno duerma de manera adecuada. Entonces, sí tienen que vigilar una cena no muy pesada, por lo menos 1 hora y media antes de meterse a la cama es lo más adecuado para no irse a la cama sintiéndose inflados o llenos, y eso ayuda mucho a conciliar el sueño. No, perfecto. Y doctor, en cuanto a lo que mencionó de la automedicación, la verdad de eso, de las pastillitas que les da la comadre, la amiga, la prima, que empiezan a probar y a lo mejor son, no digo las marcas, pero son para conciliar el sueño y ahí dicen que no es adictivo. Otros están empezando a usar aromaterapia o flores de Bach. Más o menos, ¿qué comentario nos podría decir acerca de eso que se está usando últimamente? Mire, desafortunadamente en México somos muy dados a la automedicación. En muchos otros países no se puede conseguir más que una aspirina sin receta, ¿no? Algunos medicamentos para el estreñimiento, o para la gripa, pero en México somos muy dados a conseguir todo. A mí me sorprende mucho que podemos comprar en México antidepresivos y algunos otros medicamentos antipsicóticos sin receta médica. En general, los ansiolíticos y los antibióticos, este tipo de medicamentos, sí requieren de recetas médicas. Desafortunadamente, la pandemia no ayudó mucho, porque muchas farmacias empezaron a recibir recetas en teléfonos, recetas virtuales, sin verificar si la receta era verídica o no. Y también existe mucho esto que decías, Lizzy, que es que la gente le da a la sobrina y a la comadre y a mí me sirvió, tómatela tú. La verdad es que medicamentos del sistema nervioso central son sumamente delicados, hay que tener mucho cuidado, la gente puede causarse más daño de lo que está ayudando, no porque le sirvió a una persona le va a servir a otra persona igual. Y además se pueden generar estos problemas de adicción,
que tú mencionabas. Y la adicción y la tolerancia son después muy complejos dejarlos. Yo he tenido pacientes que han tomado algún tipo de medicamento como benzodiazepinas por 10, 15 años y me puedo tardar 6 meses en quitárselos. A veces se los quita uno y se siente muy bien y al rato ya volvieron a recaer. Por eso es que hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Entonces tengan mucho cuidado. Entiendo que mucha gente lo hace porque cree que está ayudando a la gente. En realidad no lo están haciendo. Entonces tengan cuidado, mejor preguntarle a un médico experto en estos medicamentos para que los pueda ayudar. En términos de las flores de Bach y la aromaterapia y demás, yo no creo que hacen daño. No estoy seguro que ayuden tampoco. Lo que sí le diría yo a la gente es lo siguiente. Yo he tenido algunos pacientes que han tenido sobredosis de algunas de estas cosas, porque creen que les ayudan y entonces se toman las gotitas más frecuente de lo que deberían de tomar o lo hacen de una manera inadecuada. Y eso a veces puede llegar a chocar con algunos de los otros medicamentos que algún médico recete. Entonces, lo primero que les diría es, si van a ir a ver a un médico, díganle que están tomando aromaterapia o flores de Bach o cualquier otra cosa que ustedes consideren natural. Muchas veces la gente me dice, pero es que ¿qué importa? Es natural. Y yo les digo, sí, el cianuro también es natural, ¿no? Y mata a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dice que es natural. Coméntenle a su médico cuando están tomando alguna cosa fuera de lo que él les está recetando y tengan mucho cuidado de no hacerlo en exceso. Fuera de eso, creo que no hace daño y para mucha gente puede ser que tenga un efecto placebo, para otras gentes puede ser que tenga un efecto real. Claro, perfecto. Mencionaba también el tema de los adolescentes y la hora de las 8 horas, nos han sido enseñado eso desde chiquitos, que tenemos que dormir al menos 8 horas. Sin embargo, ahorita, en términos de adolescentes, jóvenes o incluso algunos adultos, dicen que con 4 o 5 horas profundas se sienten completamente con atención, con memoria, con energía. Entonces, eso realmente sí es cierto, es un mito. O como dice usted, a algunas personas les funciona 5 horas y otras necesitan 9, 10. ¿Cuál es Sí hay una variación en lo que la gente necesita y demás, pero 5 horas es poco. Recuerden que durante el sueño no es nada más las 5 horas que uno durmió, es durante distintas fases del sueño que el cuerpo está haciendo distintas cosas. Como les decía, se puede alterar el metabolismo de los carbohidratos, se puede producir cortisol en exceso, se pueden no producir neurotransmisores de buena calidad y es un fenómeno acumulativo. Claro que alguien que duerme 5 horas por un mes a lo mejor no va a notar una diferencia. A lo mejor luego se tiene que echar una siestecita el domingo en la tarde para reparar, para reponer un poco el sueño. Pero a la larga hay muchísimos estudios que han demostrado que gente que duerme poco a lo largo de su vida tiene mayores problemas cognitivos, mucho mayores problemas de memoria. Y la memoria es algo que debemos de cuidar mucho, ¿no? Hoy en día hemos extendido la vida más allá de lo que imaginábamos, ¿no? La gente vive 95 años sin ningún problema y hasta más. Pero eso no quiere decir que hemos extendido la vida emocional y la vida funcional ese tiempo. Y llegar a esa edad sin memoria, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Algunas gentes tienen genes que desafortunadamente los van a hacer perder la memoria de manera natural, pero si le agregan este tipo de factores, pues lo van a perder antes de tiempo. Entonces, sí diría yo, sí hay gente que puede dormir 6 horas y media, 7 horas, otra gente dormirá, los adolescentes sobre todo pueden dormir 14 horas sin ningún problema. Lo malo es que a veces escogen el día para hacerlo y no la noche. Es muy importante hacerlo de noche, es importante que la luz del día también hace la luz del día, que produzcamos ciertos elementos en nuestros cuerpos, ciertos hormonas y neurotransmisores. Y si estamos dormidos, no lo hacemos de la misma manera. La noche es para dormir y el día es para estar despiertos. Sí, perfecto, doctor. Del tema de los ronquidos, los que son sonámbulos, los que empiezan a hablar solitos en la noche, también, tanto para la pareja como para ellos, realmente no amanecen descansados, o hay algunas, me preguntan, soluciones para que el marido deje de roncar, para que la mujer deje de roncar. Eso es un trastorno de sueño, ¿verdad? Sí, es un trastorno del sueño. Hay muchísimas cosas que ayudan. Algunas le ayudan a unas gentes, otras no les ayudan.
Hay algunos aparatos que abren un poquito las fosas nasales, hay algunos aparatos que en cuanto empiezan a roncar suena una alarmita y entonces uno se puede voltear y deja de hacerlo. Hay algunas operaciones que hacen algunos otorrinos que en teoría pueden ayudar, a algunas gentes les ayudan y otros no. Yo lo que les diría es, no sé por qué muchas veces la gente cree que estos problemas los tienen que resolver solos. Es un problema como cualquier otro de índole médico. A veces tiene su sustrato en la biología del cuerpo, a veces en la neurología, a veces en el peso. ¿Sí? El sobrepeso también produce más esto. Entonces yo les diría, vayan con un experto en sueño, que les hagan los estudios necesarios, que les diga qué es lo que se puede hacer al respecto. Sí se puede cambiar. El sonambulismo y el hablar no es un fenómeno grave. Puede ser indicativo si de repente empieza a una edad determinada, pudiera ser indicativo de algún pequeño problema. Por eso vale la pena que un experto lo estudie y les pueda ayudar a decir qué es lo que está pasando, ¿sí? De qué manera esto pudiera resolverse. La mejor forma de hacerlo es ir con un neurólogo, un psiquiatra que se dedican a estudiar sueño. Probablemente les van a pedir un estudio de sueño, que es un electroencefalograma, un electrocardiograma que se toma toda la noche. Podemos ver la arquitectura del sueño, podemos ver cuáles partes se están cubriendo y cuáles no, y de esa manera se resuelven muchos de los problemas. Perfecto, doctor. Quedan 2 preguntitas. Sí. Una de ellas es los desórdenes hormonales. Lo mencionó usted dentro de su presentación, pero sobre todo las preguntas van en relación ahorita entre esas edades, entre los 45 y 65 años de edad, estos cambios, o de adolescentes, sí, la influencia en cuanto a la profundidad del sueño, y eso también se trata con ustedes, ¿verdad? Sí, mira, si nosotros tenemos un sistema, y yo decía, el sistema nervioso es de los más complejos que hay, porque controla todo lo que hacemos. Es maravilloso pensar que estamos dormidos y que nuestro corazón sigue latiendo, que podemos estar en coma y nuestros riñones siguen funcionando. Entonces, no más porque los riñones tienen su propia genética y lo entienden, es porque el sistema nervioso controla muchas de estas cosas. Pero si nosotros le quitamos la habilidad al sistema nervioso de controlarlo como debería, sería como en una fábrica en donde hay una línea de trabajo, quitar a la persona que está vigilando eso, y entonces de repente se empiezan a acumular los tupperwares ahí en la salida, y entonces chocan. Se producen problemas que van, como les decía, todo esto está hecho a base de colesterol, las hormonas, de proteínas, y si nuestro metabolismo está alterado porque nuestra calidad de sueño es mala, entonces, o se van a producir hormonas de muy mala calidad, poco funcionales, o no se van a producir las que tenemos que producir. Entonces, efectivamente, mucha gente que aumenta de peso, mucha gente que de repente tiene problemas intelectuales, cognitivos, como los que decíamos, mucha gente que de repente tiene alteraciones hormonales, a la hora que preguntamos cómo están durmiendo, nos damos cuenta que por lo menos es uno de los factores. No digo que es el factor esencial o que es el único. A veces sí lo es. Entonces hay que revisar esto. El sueño es una parte importantísima de la vida cotidiana del ser humano. Perfecto, doctor. Y por último, me preguntan si existen instituciones donde se estudia y atienden los trastornos de dormir con bases un poco más científicas, y si en este momento existe algún registro sobre el aumento de trastorno del sueño originado por esta angustia. ¿Hay algún registro institucional? Seguramente lo hay. Yo les puedo decir anecdóticamente que los psiquiatras y los neurólogos con los que platico y con los que me conozco, todo el mundo está diciendo que las 2 consultas más comunes que está teniendo son ansiedad y trastornos del dormir. Entonces, lo que los profesionales estamos oyendo es más eso. Si consigo el dato, seguramente hay un dato institucional que nos diga números más exactos, con todo gusto se los hago llegar. Y en relación a la otra pregunta, cualquiera de los hospitales serios de la Ciudad de México que tenga un departamento de sueño puede hacer estos estudios bien. El Centro Médico ABC lo hacemos, hay varios médicos dedicados al estudio del sueño. Entonces, es importante consultarlos cuando hay un problema de la índole de los que hemos estado platicando hoy. Hay otros institutos que también lo hacen. Hay
pero fundamentalmente los hospitales son los que pueden hacer estos estudios y los van a conectar con los médicos adecuados para resolver el problema. Buenísimo, doctor. Pues ya vemos un poquito la luz al final del túnel, a pesar de todos estos meses de confinamiento, se empieza a ver un poco de esperanza y eso es lo que tenemos que fomentar, esa civilización, ese empuje de dar esa buena energía, buenos deseos y no meternos en el miedo o en la angustia, porque es precisamente de lo que usted está hablando. Hay que pensar en lo increíble hay que pensar lo increíble que ha sido esto. Miren, a mí me sorprende enormemente la colaboración internacional que ha habido para la búsqueda de vacunas y de medicamentos. Me impresiona increíblemente el intercambio universitario que ha habido de información para tratar de hacer las cosas mejor. Hay áreas de nuestro planeta, áreas científicas, áreas que no tienen intereses ni políticos ni económicos, que se han unido para realmente resolver este problema. Vean ese lado también. Hay un lado muy bueno en todo esto. Yo sí creo que vamos a salir enriquecidos de esto y si aprendemos de esta experiencia, quizás seamos una mejor sociedad de aquí en adelante. Así es, doctor. Y la verdad es que los mexicanos hemos demostrado que a pesar de las noticias, somos muy solidarios, muy colaborativos. Si el vecino está mal, tratamos de ayudarlo. Si alguien está mal, inmediatamente los bancos de plasma y estos son los donadores y estamos preocupados entre nosotros, por lo tanto no estamos solos. Le agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ustedes. Otra vez su intervención, doctor. Y de parte de la American Society, les agradecemos a todos el tiempo de Viernes de Salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lizy. Muchas gracias a la American Society. Gracias, doctor.